al Rey de Gloria. Por un evangelio como al principio, por un Cristo como el de las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo Mahanaim presenta a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Nuestro propósito, colaborar con la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles para que la palabra del Señor crezca y el número de los discípulos se multiplique. Y ahora con ustedes, A la Luz de la Palabra. Vamos a tomar la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Y vamos a leer en ese capítulo 9 del Evangelio de Marcos el versículo número 23. Puede quedarse sentado esta noche, esta tarde, puede quedarse sentado, siempre con reverencia. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repito, Jesús le dijo, estas no son palabras del pastor Miguel Flores, estas no son palabras de ningún hombre, de ningún pensador, estas son palabras del Señor Jesús. Y le dijo Jesús: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A medida que usted entienda este pasaje, su aplauso va a tener que subir de intensidad. Yo le he hablado mucho de un hombre llamado Smith Wigglesworth. Este hombre, que era un fontanero, trabajaba en reparar tuberías, cañerías, por los años 1800. Un hombre sencillo, un hombre sin letras, un hombre sin estudio, un hombre sin preparación. Pero este hombre un día fue alcanzado por el Señor Jesús. Y este hombre llegó a desarrollar de tal manera la fe en él que hoy día los biógrafos, los escritores, lo identifican como el apóstol de fe. Smith Wigglesworth, el apóstol de fe. Así lo titulan. Pero ¿por qué razón llegaron a catalogar a este hombre como el apóstol de fe? Porque este es el hombre que, una vez más le repito a usted, acuñó una frase que él mencionaba continuamente. Y él decía: Dios le puso las cosas tan fáciles al hombre que todo está aún simple si puedes creer. Todo, diga conmigo, todo. Todo. Mire, ¿qué es todo? Todo es todo. Todo abarca lo que usted conoce, aún lo que no conoce, lo que se imagina, lo que no se imagina, todo. Y lo que Jesús le está diciendo a este hombre aquí es: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y Smith Wigglesworth entendió eso. Y entonces él decía: si yo lo puedo creer, no hay nada difícil ni imposible que no se pueda lograr.
Entonces este hombre resucitó muertos. Qué terrible, hermano, es atreverse a orar por un cadáver. Qué terrible es atreverse a orar por una persona ya en el ataúd, en el féretro. Tal vez ya pálida, tal vez ya con rigor mortis. Tal vez ya, no quiero hablarle mucho de eso, no va a hacer que se asusten. Pero qué terrible es, pero este hombre se atrevió a ordenarle a los muertos en el nombre de Jesucristo levantarse de su féretro. Y los muertos se levantaron. Y los muertos se sentaron. Y los muertos caminaron. Y por eso a este hombre, hermano, le llamaban el apóstol de fe, porque lo que él oraba sucedía. Pero bueno, Jesús, yo no voy a confiar nada más en lo que dijo Smith Wigglesworth. Él dijo: Dios puso todo tan fácil para nosotros, a un simple si puedes creer. Pero yo no voy a confiar solo en lo que Smith Wigglesworth hizo. Yo voy a confiar también, y más que todo, en las palabras del Señor Jesucristo, que es el que dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. O sea, hermano, que si tú puedes creer, esta noche tu problema puede ser resuelto. Que si tú puedes creer, esta noche tu enfermedad puede ser sanada. Que si tú puedes creer, esta noche puedes irte con el bautismo, con el Espíritu Santo en tu vida. Que si tú puedes creer, hermano, esta noche tu necesidad puede ser resuelta por el Dios del cielo. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si tan solo puedes creer hoy, Dios te responderá. Pero ¿qué es creer? Porque esa es la pregunta, si puede, o esa es la aseveración. Si puedes creer. Entonces, ¿qué es creer? La palabra griega que utilizó Jesús para decirle a este hombre si puedes creer, la palabra es pisteu. Y la palabra griega pisteu, para referirse a creer, se traduce como tener fe, como tener confianza en o con respecto a una persona o cosa. Eso es creer, es tener fe, es confiar en una persona o algo. Entonces, hermano, ¿qué es creer? Pues creer es simple y sencillamente tener fe. Entonces, digámoslo, para el que tiene fe, todo le es posible. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse por fe. El que se acerca a Dios tiene que acercarse por fe. Tiene que creer en ese Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no lo vemos, pero sabemos que está aquí, ¿verdad? No vemos los ángeles, pero sabemos que hay ángeles en este lugar. No vemos a su Santo Espíritu, pero sabemos que su Santo Espíritu está en este lugar. Y por eso hemos venido. No hemos venido por un espectáculo de luces, por un espectáculo de colores, ni siquiera hemos venido por oír un sonido. Aquí estamos la gente que venimos siempre porque tenemos la confianza, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí, como lo prometió cuando dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Más fuerte ese aplauso, tiene que ir subiendo la intensidad de su fe.
Entonces, apunte si quiere esta noche, porque es una especie de devoción, de devocional con estudio, lo que esta tarde yo traigo para usted. ¿Qué es creer entonces? Es tener fe, es confiar en alguien o en algo. Pero ¿qué es confianza? Confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Confianza es seguridad que se tiene en alguien o en algo. Confianza es ánimo, es aliento, es vigor para obrar, vigor para moverse. En otras palabras, hermano, creer es tener una esperanza firme en algo, es tener una seguridad en alguien o en algo, es tener el ánimo o el aliento o el suficiente vigor para ponerse a obrar. Por eso lo voy a decir. Por eso, hermano, la fe es la confianza, es la seguridad que se tiene, la esperanza. Pero también el que va a ser, el que va a recibir, debe de tener el ánimo, el aliento para obrar. Porque, por ejemplo, muchas veces el Señor le dijo: ve a lavarte al estanque. Y si la persona no había recibido la fe por el creer, si no había recibido el aliento, el ánimo, la confianza, la seguridad de que lo que me están diciendo es correcto, entonces no voy a ir a lavarme al estanque. ¿Se acuerda el ciego que el Señor lo mandó a lavarse? Muy bien. O a cuántos el Señor tuvo que decirles: levántate, toma tu cama y anda. Esa persona que por años está tirada en el suelo debe tener el ánimo, el aliento, el vigor para levantarse. Pero ¿cómo puede tener vigor un paralítico que por 30 y pico de años ha estado tirado y que su cuerpo ya perdió la facultad de moverse? Pero eso es la fe. Cuando se cree, cuando se tiene la esperanza, cuando se tiene la seguridad, cuando se tiene la confianza, cuando se cree, entonces no importa las circunstancias alrededor, no importa lo que el médico diga, no importa lo que el diagnóstico diga. Si el hombre o la mujer cree, entonces puede ponerse en acción ante la orden de fe del Señor. Si está entendiendo, apláudale más fuerte al Dios del cielo. Bueno, ¿qué es entonces, hermano, esperanza? Porque estamos hablando de que fe es confianza, es seguridad, es ánimo y es esperanza. Pero ¿qué es esperanza? La esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Lo voy a repetir. Esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Por eso hay personas que no se sanan, porque su estado de ánimo está decaído, porque cayó en depresión, porque cayó en tristeza, porque lo invadió la tristeza, porque lo invadió la depresión, porque lo invadió la ansiedad. Entonces su ánimo no está, ¿cómo llamarle? Porque no me gusta la palabra positiva. No me gusta la palabra, no me gusta la fe positiva y la confesión positiva. No soy partidario mucho de eso. La fe no es una confesión positiva nada más. La fe es algo mucho más. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero cuando la persona su ánimo decayó, por más que usted le diga: mire, no se preocupe, va a salir de esta, y el otro dice: ay, no, hermano, de esto no me saca nadie. No se preocupe, hermana, su esposo va a volver, ese diablo no regresa. Su estado de ánimo no está, hermano,
no está consciente de que lo que usted está deseando le es posible lograrlo. Entonces la esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Entonces eso es cuando usted se le mete entre ceja y ceja algo y su estado de ánimo empieza a decirle: si es posible, si es posible, si lo vas a lograr, si Dios te lo va a dar, si Dios te lo quiere dar. Entonces eso se llama esperanza. Y la esperanza es parte de la fe. La confianza es parte de la fe. La seguridad es parte de la fe. Entonces muchos, hermanos, no reciben porque no tienen esos condimentos. Ahora, hermano, lo voy a llevar yo un poquito más adentro, y para eso nos vamos a ir al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y ya sabe usted lo que ahí dice, ¿verdad? Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, verso 1, y lo voy a leer, hermano. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjese, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sigamos leyendo. Dice: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sigamos leyendo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Déjeme terminar de leer esto, hermano. Por la fe Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe la ramera no pereció justamente con los desobedientes, habían recibido sus espíritus en paz. ¿Y qué os digo? Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por conquistar reinos hicieron justicia, alcanzaron promesas, con boca de leones, apagaron los cimbosos, evitaron lo de espada, sacaron fuerza, debilidad, se hicieron fuertes talla, pusieron en ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron muertos de resurrección, pasó con atormentos, aceptando el fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron imperios, azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La lectura es larga, pero tenía que leerle, hermano, porque hermano, el hombre, la mujer, la iglesia que llega a entender este pasaje, hermano, no habrá cosa que le sea imposible, no habrá cosa que le sea difícil. Todo se volverá posible para el hombre y la mujer que entienda esto. Ahora, ¿cómo comienza el pasaje? Comienza diciendo, es pues la fe, y da la respuesta. ¿Qué es la fe? Dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Permítame, vamos a quitarse esto. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra creer, del griego pisteo, tiene que ver con la palabra griega que se usa para fe, que es pistis. Y como le dije anteriormente, pistis suena a piso, ¿verdad? Yo le diría que si usted quiere tener pisto, primero tiene que tener pistis. Es decir, tiene que tener fe. Si tiene fe, lo demás, hermano, llega por añadidura. Pero ¿qué es fe? Según Pistis, es persuasión, es credibilidad, es convicción, es confianza. Fe, simple y sencillamente, es creer, es la certeza de lo que se espera, es la convicción. Ahora, apunte ahí, ¿qué es certeza? Seguridad de algo. Certeza es tener la seguridad, la firmeza en su mente de que algo usted va a alcanzar o algo que usted va a obtener. Se lo voy a traducir en buen catacho. Hermano, convicción o certeza es que a usted se meta algo entre ceja y ceja y usted diga, esto lo voy a alcanzar, esto lo voy a tener, esto me va a venir, esto me va a suceder tarde que temprano. Yo lo creo y eso yo lo espero porque tengo confianza en aquel en el cual estoy creyendo. Por eso, cuando vamos al médico, no vamos confiando en el médico, vamos confiando en aquel que habrá de guiar la mano del médico.
Yo me acuerdo cuando me operaron. Fíjese, hermano, están extrañas cosas. Fíjese que yo he tenido fe para que no me operen. Y varias veces yo me escapé de las operaciones, ya con orden de quirófano, pero tuve fe para que no me operaran. Pero a veces que me operaron, yo tuve fe para que me operaran. Qué extraño. Es decir, fíjese que mi esposa me decía, como las otras veces, cuando me dijeron, hay que operarlo, aquí está la orden y vayan preparándolo. Entonces yo le dije a mi esposa, vámonos. Y nos fuimos. Esta vez que me operaron, mi esposa me decía, vámonos, me decía. No te dejes operar, me decía. Yo le decía, esta vez me tienen que operar. Pero si vos tenés fe para que no te operen, pero esta vez yo tengo fe para que me operen. Extraño, ¿verdad? Y me operaron. Y según cuenta la hermana instrumentista, miembro de la iglesia que estaba ahí en la operación, la que pasa los instrumentos a los médicos, sucedió algo ahí cuando pusieron la anestesia. Me dio un acceso de alergia, le llaman los médicos. Bueno, ellos no me preguntaron, yo tampoco les dije que yo padezco de alergia al polvo y a la humedad. Y que cuando yo entro a un lugar lleno de polvo, entonces inmediatamente yo siento un calor en mi cuerpo, el rostro se me pone rojo y se me hacen unos cuadros o círculos rojos en la piel. Y entonces ya sé, yo tengo que salirme de ahí para volver a la normalidad. Cuando a mí me pusieron la anestesia, yo sentí esa reacción. Pero yo dije, en lo que me duermo, se me quita. Pero yo no sabía que realmente esa cosa se complicaría tanto. Porque lo que sucedió es que se me cerró la tráquea. ¿Qué es lo que le sucede a algunas personas cuando las pica una abeja? Las personas que son alérgicas deben de tener mucho cuidado porque les puede ocurrir eso. Una persona alérgica y una abeja la pica, se le cierra la tráquea y se muere porque no puede respirar. Eso me pasó a mí en el quirófano. Yo me dormí tranquilo. Eso sí, yo me acuerdo que antes de que me anestesian, yo le dije, doctores, momento, vamos a orar. Y oré. Y le dije, Señor, dirige sus manos de sabiduría, dales inteligencia, etcétera, etcétera. Y me pusieron anestesia. Y yo recuerdo que sentí esa reacción, pero de ahí yo no recuerdo nada. Pero la hermana cuenta que cuando se me cerró la tráquea, entonces yo dejé de respirar. Y los aparatos le hicieron pip. Y se quedaron así en línea recta. Y entonces yo le había dicho a mi esposa, mira, no quiero que nadie sepa que me van a operar, ni mi familia, ni los hermanos. No quiero que nadie sepa, porque se van a preocupar y es capaz van a venir aquí el montón de gente para el hospital y no quiero que se vaya a hacer un alboroto aquí. Así que no digas nada hasta que yo salga de la operación. Entonces vas a decirle a los de confianza, a los más cercanos, que me operaron. Pero la hermana, cuando vio que los instrumentos le hicieron pip, la hermana se salió del quirófano y le fue a llamar a uno que otro hermano. Al rato había un gentío allá, ¿verdad? Y entonces a mí me tuvieron que entubar y hacer un montón de cosas y hacer volver. Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque, hermano, yo me acosté ahí no confiando en los médicos, yo me acosté ahí confiando en aquel que me dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas, no temas, no desmayes. Ahí estoy yo. O sea que lo que estoy diciendo, hermano, a veces, como decía el doctor Ríos, a veces hay que tener fe para no trabajar. Como cuando uno se viene a tiempo completo y deja de trabajar, hay que tener fe para no trabajar y que Dios le provea. Pero a veces hay que tener fe para trabajar. A veces hay que creer que Dios nos va a enviar trabajo, que Dios nos va a conseguir trabajo. Así como hay que tener fe para no trabajar y esperar en Dios, también hay que tener fe para trabajar. Decirle a Dios, Señor, yo hoy abro mi negocio en tu nombre. Las estadísticas dicen que no se vende nada. La crisis dice que no hay dinero. El país dice que estamos en quiebra. Pero yo abro aquí en tu nombre. Y en tu nombre los clientes habrán de venir. Los clientes habrán de llegar. Y mientras los demás no venden, yo voy a vender. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Así enfrenta usted la vida. Así abre su negocio. O abre su negocio diciendo,
quién sabe que venda nada hoy. Su ánimo está mal. Porque usted se levantó creyéndole al periódico, creyéndole a las noticias, creyendo lo que el diagnóstico generalizado dice. Pero usted debe levantarse creyendo en el Dios del cielo, en aquel que dice que no hay nada imposible para él. Yo me acuerdo cuando surgió la oportunidad de venirnos para este lugar. Estábamos ahí en la 13 calle, edificio propio, no se pagaba renta, estábamos un tanto tranquilos económicamente. Venirse a este lugar, hermano, implicaba un sacrificio económico tremendo. Pero también hace 2 años la crisis estaba más fuerte que nunca. Es cuando las maquilas estaban yendo, es cuando la gente estaba siendo despedida, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando el gobierno aumentó el salario mínimo, la iglesia también tuvo que pagar más. Y aparte, hermano, había que decidir si tomábamos el desafío o no. Entonces, hermano, ¿a quién le cree usted? ¿Al diagnóstico? ¿Le cree usted a la noticia? ¿O le va a creer usted al Dios que le dice, si crees, todo es posible? Cuando el diagnóstico es contrario, entonces usted va a decidir si cree al diagnóstico o le cree a Dios. Yo sé, hermano querido, dámele finos al sonido aquí arriba, hermano. Yo sé que todos tenemos un día que morir si Cristo no viene antes de que eso suceda. Pero que muramos en el tiempo que Dios tiene establecido, no antes. Porque a veces el enemigo te quiere cortar la vida antes, por medio de una enfermedad, por medio de un accidente, por medio de una situación. Entonces a veces te va a poner el tropiezo. Y tú puedes, ahí es donde tú puedes pelear y revertir. No, cuando nos llega el día de que Dios dice te traigo. Pero fíjese, hermano, que aún así, habiendo llegado el día que dice te vienes, hubo quien le logró sacar 15 años más al Señor. Dios mandó al profeta a decirle al rey, dile que arregle todo porque me lo traigo. Y el profeta fue y le dijo, mira, arregla todo, deja todo en orden, haz tu testamento, haz tus delegaciones, porque dice el Señor que ya te dio tu tiempo. Y ese hombre, hermano, se tiró al suelo a llorar, se tiró al suelo a gemir. Y el profeta se fue y el hombre se quedó gimiendo, el rey se quedó gimiendo. Y cuando el profeta iba camino, le dijo Dios, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más porque he oído su clamor. La fe. Si puedes creer, llegas a los 100, hermanos. Si puedes creer, puedes pasar de los 100. Si puedes creer. Dígale que está la pared. Si puedes creer, dígale. Oh, si puedes creer, vas a lograr muchas cosas. Pero veamos qué es entonces, hermano, esa convicción, esa certeza. Es como agarrar algo, hermano, y pegártelo en la mente. Como al herir, dice, algo a la mente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, hermano? Mira, es mi pensamiento, mi deseo, unirlo al deseo de Dios, pegarlos ambos en mi mente. Porque también, hermano, debes de entender que eso es fundamental. No son las cosas que se te ocurran las que van a suceder, sino aquellas cosas que tú logras conjugar con el plan de Dios, con el pensamiento de Dios. Y tú logras unir tu pensamiento con el pensamiento de Dios, tu idea con la idea de Dios,
tu deseo con el deseo de Dios, los pegas en tu mente. Entonces eso que tú pegaste se te quedó en la mente, hermano, tan impregnado, tan metido, que no hay nadie que te saque, que no hay nadie que te haga dudar de que eso habrá de suceder, de que tu sanidad se va a dar, de que tu escasez se va a acabar, de que tu problema se va a terminar, de que tu hijo se va a convertir, de que tu esposo lo vas a ver aquí alabando a Dios. Se te mete, se te pega. ¿Por qué? Porque lo que tú hiciste fue unir tu pensamiento al pensamiento de Dios. Cuando tú empiezas a pedir por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, lo que estás haciendo es unir tu pensamiento, tu mente al deseo de Dios, que dice: si tú crees en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Por eso, hermano, mira, si tú tienes fe, en estos 3 meses tu esposo puede terminar aquí alabando a Dios. Si tú tienes fe, en estos próximos 3 meses que vamos a estar haciendo evangelismo y haciendo llamado a las almas, tus hijos pueden terminar aquí alabando a Dios. Esos hijos que andan perdidos pueden terminar aquí rendidos a los pies del Señor. Si tan solo tú puedes creer, si tan solo tú puedes pegar a tu mente el pensamiento divino. Alaba usted el nombre de Dios. Por eso mire, cuando aquellos hombres bajaron a aquel hombre paralítico ante Jesús, la Biblia dice en Mateo 9, capítulo 2, dice que al ver la fe de ellos, al ver la seguridad que ellos tenían, al ver la convicción que ellos tenían, al ver la esperanza que ellos tenían en Él, entonces le dijo al paralítico: hijo, ten ánimo. Es decir, le dijo: ten aliento, para que cuando yo te dé la orden tengas el vigor y te puedas levantar. Hermano, hay gente que no puede salir del vicio porque su fe no ha crecido, que no puede salir de la droga, que no puede salir del alcohol, que no puede salir del adulterio, que no puede salir de las mentiras, que no puede salir, hermano, de donde quiere salir. Es porque no ha permitido que su fe crezca, como para que su fe le permita tener el ánimo, el vigor para obrar y escaparse de esa trampa. Y viendo Jesús la fe de ellos, la confianza, la seguridad, la convicción, la certeza, la esperanza, su creer en Él, le dijo al paralítico: prepárate, cambia tu ánimo, cambia tu aliento, porque dentro de un momento vas a necesitar orar, vas a necesitar ponerte de pie. Tienes entonces que tener en ese momento la esperanza. El paralítico, hermano, su esperanza empezó a crecerle cuando aquellos 4 hombres llegaron a decirle: mira, yo sé que tienes tantos años de estar tirado ahí, yo sé que no puedes mover más que los ojos, pero mira, aquí anda un personaje ahorita llamado Jesús de Nazaret, que ha resucitado muertos, que le ha dado vista a los ciegos, que ha hecho que los cojos anden, que los ciegos vean, los leprosos son limpiados, los paralíticos han resucitado, han levantado. Y empezaron a hablarle, y entonces la esperanza de ese hombre empezó a crecer. Empezó a crecer. Y luego dijeron: mira, te vamos a llevar. ¿Quieres que te llevemos? No podía hablar, solo podía mover los ojos. Me imagino que él hizo así, porque su esperanza en aquel de quien le estaban hablando había comenzado a crecer. Su ánimo que estaba ahí, hermano, ¿cómo estaría ese hombre tantos años ahí postrado? No tenía ánimo, no tenía aliento, no tenía vigor. Su ánimo empezó a crecer. Su aliento empezó a crecer al extremo, hermano, que cuando lo estaban subiendo, usted se imagina, hermano, usted se imagina subir paralítico al techo de una casa. Piensa en el paralítico. Pero el paralítico decía: súbanme, si nos desmadramos de aquí, si nos caemos los 4, seguro que Jesús sale y nos va a levantar. Así que denle, súbanme. Alabado sea el nombre del Señor.
Y allá iba aquel paralítico para arriba. Yo no sé, hermano, que uno lo agarraba de un pie, el otro lo agarraba de un pie. Yo no sé cómo iba ese pobre paralítico, hermano, pero allá iba para arriba ese hombre que había recobrado la esperanza, la confianza, la seguridad, la certeza. Ahora imagínense, empiezan a bajarlo. Y el paralítico, hermano, yo creo que con los ojos les decía: sigan, 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 no paren. Porque ahora yo estoy seguro que si bajo hasta donde está Él, me va a sanar. Esa era la convicción, esa era la seguridad, esa era la certeza, ese era el ánimo de aquella mujer que dijo: si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sanada. Si esta iglesia empieza a caminar por fe, si usted y yo empezamos a caminar por fe, si usted y yo empezamos a venir por fe, si usted y yo empezamos a venir a orar con fe, si usted y yo venimos al culto creyendo que Dios va a hacer algo, seguro que vamos a ver la gloria de Dios, hermano, moviéndose y manifestándose en este lugar. Seguro usted y yo vamos a ver cosas gloriosas, cosas maravillosas. De que está la paz, prepárate, porque hoy van a suceder cosas gloriosas. Se ocupa fe para obrar, hermano. Por eso rápidamente le voy a recordar algunas cosas de las que leí. Por la fe se ocupa fe para ofrendar. Se ocupa fe para diezmar. Muchos no ofrendan y no diezman porque no tienen fe. Muchos dicen: es que lo que pasa que si yo doy mi diezmo, entonces no me ajusta para pagar esto o para pagar lo otro. Pero si tú tienes fe, si tan solo puedes tener fe. Yo recuerdo, hermano, cuando comencé a diezmar, yo comencé a diezmar a cuestas de quedarme sin el dinero del bus. O sea, lo que yo diezmaba equivalía al pasaje del bus de la quincena. Pero por fe yo daba mi diezmo y me quedaba sin dinero para el bus. Y caminé algunas veces, pero Dios siempre proveía transporte. Y al final de cuentas ya no solo transporte, sino hasta el carro. Por la fe, por la fe. Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. A veces, hermano, cuando miramos lo que tenemos que dar, ay, pesa así, y uno dice: hoy con esto resuelvo un montón de problemas. Pero es por la fe. Es por la fe que se da, es por la fe que se ofrenda, es por la fe que se diezma. Es por la fe que se entrega ahí lo que quizás necesitamos. ¿Cuántos entienden esto? Oh, todo es por fe, hermano. Todo es por fe. Hay hermanas que vienen y me dicen: hermano, a mí me gusta mucho la iglesia, pero eso que se pone en velo a mí no me parece. Yo le digo: no se lo ponga, pues. No es una obligación que se lo ponga, le digo yo. ¿De veras? Le dice: ¿puedo venir sin velo? Sí, le digo yo. Y además, ¿por qué se lo ponen? Porque por la fe han creído en lo que ese trapo en la cabeza ministra. Entonces se van así. A los días les veo yo con el velo puesto. Y le digo: ¿qué pasó? ¿Por qué se pone velo? Es que ahora me fue revelado. Porque, hermano, mire, lo del velo no es para contender, no es para complicarse la vida. El velo, dice Corintios 11, el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, es el hombre al que le dieron la constitución para la iglesia. Eso no es que unos dicen eso es para Israel. Eso no es para Israel, eso es para la iglesia. Pablo le escribía a la iglesia, no a los judíos. Pablo era el perito arquitecto de la iglesia. Pablo era el apóstol de los gentiles. Pablo no está hablando de judíos. Es más, al judío, el varón tiene que orar con la cabeza cubierta. En la iglesia el varón tiene que orar con la cabeza descubierta. Pero la mujer debe cubrirse para orar y profetizar nada más. No es usted va a andar el velo las 24 horas del día. Solamente es para orar y profetizar. ¿Y por qué al orar y profetizar la mujer necesita velo? Porque cuando se ora y se profetiza, hay una atmósfera espiritual en la que se mueven espíritus, tanto de Dios como de las tinieblas.
Y tanto los ángeles de Dios como los espíritus inmundos, al ver el velo es una señal de autoridad que dice: esta mujer está bajo sujeción, esta mujer está bajo autoridad, esta mujer no es como Eva, a esta no la puedes tocar, a esta no la puedes influenciar. Ay, me voy a entrar en problemas si ese no era el tema, hermano. Pero la mayoría de cosas que a veces dan en el evangelio son ocurrencias de mujeres que, hermano, que fueron influenciadas por espíritus que les aseguraron esto y les aseguraron lo otro. Es hermano, la serpiente una vez hablándole a Eva. ¿Y saben por qué Eva fue engañada por la serpiente? Porque Eva, que debía estar con su esposo, no estaba con su esposo. ¿Qué andaba haciendo doña Eva sin su cabeza? ¿Qué andaba haciendo doña Eva sin su autoridad? ¿Qué andaba haciendo Eva sin el que la cubría? Y ahí se aprovechó la serpiente para hablarle y la convenció de algo que ya su marido le había dicho que no lo hiciera. El enemigo se, perdón, hermana, ustedes son lindas, ustedes son maravillosas, ustedes son una fuerza gloriosa en la iglesia, pero si ustedes no están bajo autoridad, ustedes corren riesgo de que los espíritus las puedan engañar. Que entiendan eso. Y el velo lo único que hace mientras estamos orando y profetizando es decirle al chamuco: aquí no vengas, yo estoy bajo autoridad, yo tengo cobertura, yo estoy bajo sujeción, yo tengo cabeza. ¿Quieres algo conmigo? Ve con mi cabeza. ¿Entendió? ¿Entendió? Bueno, ahora usted decide si se lo pone o no. Yo no la obligo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Dios del cielo? Entre paréntesis le dijo el doctor Ríos: señores, dame más luz porque las hermanas preguntan sobre esto. Y entonces él le decía: dame más luz para poder explicarles esto a las hermanas, para poder hacerles entender por qué deben de usar el velo. Y entonces el Señor le dijo, o la pregunta que le hicieron fue: ¿hasta cuándo debemos de usar velo las mujeres? ¿Cuándo nos quitarán el velo? Y la respuesta fue: hasta que no haya diablo. Porque el que anda buscando engañar, está buscando desviar, todavía anda por ahí. Y mientras ande por ahí, es mejor andar señal de autoridad. Y la otra pregunta fue que le dijo: Señor, ¿y por qué los varones no usamos entonces velo para estar protegidos y las mujeres sí? Entonces la respuesta fue: porque la cabeza del varón es invisible, porque la cabeza del varón es Cristo, mas la cabeza de la mujer es visible. Por eso ella debe tener una señal visible sobre su vida. Porque nosotros también estamos bajo autoridad, nosotros también estamos bajo sujeción, los hombres, pero nuestra cabeza, que es Cristo, no es visible. Bueno, por decir algo, pero salgamos de eso porque ese no es el punto, ¿verdad? Estamos en lo de la fe. Dile que está a la par, dile: al que cree, todo le es posible. Por eso Enoc fue arrebatado. Por la fe Enoc fue arrebatado. Hermano querido, yo estoy queriendo en esta congregación hacerle fe para creer que Cristo viene pronto y que usted y yo nos vamos a ir con Él. Porque si usted tiene fe que Cristo viene y que vamos a ser arrebatados, seguramente nos sabremos de ir con Él. ¿Cuántos esperan irse con el Señor? Por la fe Noé construyó algo casi imposible. Por la fe podemos hacer proezas. Por la fe podemos hacer cosas, hermano, que de otra forma no se harían. Yo quiero ir avanzando. Por la fe Sara tuvo un hijo. Por la fe Sara tuvo fuerzas para concebir. Y había que tener fe, porque ya la mujer tenía 90 años. Porque hacía mucho tiempo la costumbre de las mujeres le había cesado, porque ella no ovulaba.
Porque Abraham también ya era un viejecito, casi ya muerto, dice la Biblia. Pero por fe, porque lo creyó. Hermano, yo conozco mujeres que se han mandado a poner el famoso anillo que le llaman, y con todo y anillo han salido embarazadas. Y si eso pasa, ¿no crees que si tienes fe Dios te puede dar tu hijo? ¿No crees que si tú puedes creer? Hermano, te voy a decir una cosa. Mira, la ciencia ha descubierto animales que son capaces de regenerarse. La salamandra, por ejemplo, estaba viendo un programa el otro día, le cortaron su bracito y en un mes la cámara está filmando ahí el mes completo y se mira cómo va saliendo los deditos y va creciendo hasta que vuelve a tener su brazo. En un mes. Si un animal tiene la capacidad de regenerarse, ¿usted cree que el hombre no la tiene? Lo que pasa es que los hombres hemos perdido mucho de nuestro potencial. Los hombres no somos lo que deberíamos de ser, porque el pecado nos ha quitado mucho de lo que nosotros éramos. ¿No crees que Dios te puede restaurar tus ovarios? ¿No crees que si tienes obstruidas las trompas de falopio, Dios las puede limpiar? O si no tienes trompas, Dios te las puede hacer. ¿No crees que si no ovulas, Dios es capaz de hacerte ovular? ¿No crees, hombre, que si no produces los espermas, Dios es capaz de hacer que tus espermas vuelvan a salir? Ese es el problema de la fe, la duda. Yo un día le dije a una persona: ¿usted quiere un hijo? Le dije. Le anhelo con toda mi alma, me dijo. ¿Usted cree que Dios se lo puede dar? Sí, me dijo. Le dije: vaya, compre una cuna y llévesa para su casa. Y me quedo viendo así y me dice: ¿y si no pasa nada? Me dice. Pues no pasa nada, la vende, digo yo. Es que algunos no quieren quedar en vergüenza, por eso no se atreven a creer. Algunos no quieren dar el paso porque ¿y si se burlan de mí? Eso mismo pudo pensar Noé. ¿Y si se burlan de mí? Y se burlaron de él. Pero a él no le importó las burlas. Él siguió construyendo el arca. Tú sabes que cuando Noé construyó un arca, jamás había llovido en la vida. Dice la Biblia que un vapor subía de la tierra y regaba la tierra, pero que llover jamás había llovido. Y lo que este hombre está diciendo es que va a llover. La gente se burla y dice: estás loco, estás chiflado, cuánta cosa le decían. Pero él seguía construyendo el arca. ¿No será que te hace falta dar ese paso de fe? Santo Dios, hermano. Ahí está el meollo del asunto. La duda es el enemigo número uno de fe. Gloria a Dios. La Iglesia de Cristo Mahanaim presentó a su pastor Miguel Flores en el programa A la Luz de la Palabra. Estamos seguros que este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida. Si desea una copia del mismo en CD o DVD, puede solicitarla en la siguiente dirección: Iglesia Mahanaim Honduras, San Pedro Sula, segunda calle, segundo anillo de circunvalación. Esperamos contar con tu sintonía en el próximo programa. Mientras tanto, Santa Andrés.